Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es un placer volver a compartir con ustedes dentro del desarrollo de la asignatura de comunicación oral y escrita. Ustedes, como ya han podido revisar el aula virtual, ya constan con la materia de la información de estudio para la semana número 3. Además que ya han revisado el video de clase sincrónica del cual ustedes ya deben haberse percatado de lo que les manifiesto en el mismo. Vamos a seguir desarrollando y extendiendo un poco más la materia en la presente clase. ¿Sí? Vamos a iniciar, muchachos. Dentro del contenido de la materia de esta semana, tenemos los temas de la comunicación y la lingüística del texto. ¿Sí? Temas que van a ser desarrollados de una manera mucho más amplia conjuntamente con ustedes durante el transcurso y el desarrollo de esta clase sincrónica, de la cual ustedes ya conocen que su aporte, su colaboración, su participación es elemental y que nos permite, de hecho, llevar la materia de una mejor manera. Como objetivo tenemos que vamos a demostrar que comunicación es el proceso mental en el cual interactúan el emisor y el receptor para intercambiar las ideas, conocimientos, experiencias y sentimientos que se transmiten a través de un código, un mensaje y un canal adecuado. Como ustedes se habrán percatado, ya vamos a ir dilucidando cada uno de estos conceptos y de estas partes tan importantes y tan relevantes que permiten que nosotros lleguemos a producir y desarrollar la comunicación. ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por comunicación? La forma en la que yo puedo expresar algo a alguien. Ya, gracias, Steffi. ¿Qué entienden por comunicación? Que a través de la comunicación podemos intercambiar ideas, conocimientos, experiencias, entre otras cosas. Gracias, Marilyn. ¿Alguien más que entienden por comunicación? Que mediante la comunicación nos podemos comunicar, expresar ideas. Gracias. Ya, gracias, Lilia. ¿Alguien sabe cuál es la estructura dentro de la comunicación, los pasos que debemos seguir con la finalidad de que se desarrolle una comunicación adecuada? El emisor y receptor. Ya. Bueno, ahí tenemos, también tenemos otros factores importantes de los cuales ya vamos a seguir analizando y observando de manera más profunda. Con los conceptos previos que ustedes me han emitido, es evidente percatarse que tienen ya un conocimiento básico de lo que es la comunicación. Si bien es cierto, no me han podido conceder conceptualizaciones un poco más profundas, pero ya las vamos a seguir revisando dentro de la clase. ¿Sí? Correcto. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Marilyn, por favor, si eres tan gentil. Ya, la comunicación es un elemento básico generador de la sociabilidad. Es a través de ella que el hombre se nutre y preserva su carácter como ser eminente de convivencia.
además de promover la solidaridad social y el espíritu cooperativo entre los grupos. La escritura es uno de los medios de comunicación más antiguos de la humanidad. Es un método de intercomunicación humana que se realiza por medio de signos visuales que constituyen un sistema. Es un proceso mecánico, una destreza psicomotriz mediante la cual se aprende a escribir palabras y oraciones que permiten la materialización inte- inteligible del mensaje. Gracias, Mari. Vamos por partes. ¿Qué les había dicho yo acerca del nombre desde la primera clase misma? Que resultaba importantísimo. A ver, ¿quién les había manifestado yo acerca del hombre? El que va evolucionando. No, Francisco. Algo Que necesita importante. comunicarse, que siempre necesita comunicarse. Ya como que por ahí más o menos vamos, ¿no? ¿Sí se acuerdan que yo les había dicho que el hombre por naturaleza es un ser social? ¿Sí? Entonces, como pueden observar, el hombre, al ser un ser social, necesita a través de esta característica inherente a él, desarrollar una forma, un medio en el cual socializar con su entorno, ¿sí? Es por ende que para que el hombre haya llegado a tener una relación más amplia con las personas que lo rodeaban, debían tener esta convivencia, ¿no? Y además de ello, a través de esta sociabilización, ellos iban a promover incluso hasta en ciertos aspectos de evolución y organización social, ¿sí? Sí se acuerdan que ya les había mencionado esto algunas veces. La escritura es uno de los medios de comunicación más antiguos de la humanidad. ¿Por qué? ¿Por cuáles habíamos visto que eran los primeros indicios de escritura? Las escrituras en las piedras. Los jeroglíficos, ¿no es cierto? Ya, correcto. Entonces, ustedes ya se pueden ir percatando con este claro ejemplo de desde qué época y desde qué tiempo más o menos ha existido la comunicación escrita y que obviamente fue desarrollándose incluso hasta en estructura y complejidad a través del tiempo por el mismo hombre, ¿sí? Entonces, miren, nosotros tenemos esta facultad de comunicarnos, ¿sí? E incluso al principio nosotros, de manera más puntual, debemos incluso haber empezado a comunicarnos por señas, ¿no? Porque cuando no existía una comunicación, el hombre empezó a hacer uso de los medios necesarios y que estuvieron a su alcance para darse a entender, ¿sí? Aquí nos está hablando sobre una destreza psicomotriz, ¿sí? Aquí ya viene a hablarnos de una estructura y de una creación de sistemas de símbolos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a través de esta creación de sistemas y de símbolos ya crea el hombre una escritura mejor estructurada, mejor organizada y en la cual ya se desarrollan incluso hasta ciertas reglas, ciertos códigos, ciertas normas que permiten que tengamos hasta ahora ya las directrices a seguir, ¿sí? Para tener una comunicación adecuada, ¿sí? Entonces, siempre nosotros debemos tener en cuenta que para que se desarrolle la comunicación, en primer lugar, aquí venía este atributo que tiene el hombre de ser social. Entonces, al ser
el humano, al ser un ser social, valga la redundancia, buscó los medios necesarios para darse a entender, para transmitir sus ideas y para comunicarse con su entorno, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Jenny, por favor. Principios de la comunicación. En la comunicación de calidad no hay diferencias entre lo que el emisor quiere decir y lo que el receptor entiende. En la comunicación en general y en el mundo profesional en particular, lo importante se considera lo que entiende el receptor y no lo que el emisor quiere decir. Cuando un receptor no comprende un mensaje o lo malinterpreta, posiblemente la causa está en la falta de claridad por parte del emisor. Para hacer más eficaz la comunicación, el emisor debe orientar el mensaje al receptor y a la respuesta que queramos obtener de él. Perfecto. Miren, aquí ya tenemos unos factores bastante importantes que nos ayudan a nosotros a esclarecer cómo debe desarrollarse la comunicación, ¿sí? Miren, si yo estoy creando un mensaje y quiero transmitirlo a ustedes, ¿sí? Pero dentro de esta intención comunicativa de mi parte de transmitir algún tipo de conocimiento, yo estructuro mal las oraciones, yo me expreso de manera oral de forma incorrecta, eh, yo utilizo un nivel de lenguaje lleno de complejidad y me dijo a ustedes, ¿qué es lo que va a suceder? No vamos a entender. No van a entender, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí dentro de los principios de la comunicación, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estamos estructurando este mensaje, en particular, si somos el emisor, ¿sí? Debemos estructurar el mensaje de una manera adecuada, de tal forma que el receptor pueda comprender el mensaje, ¿sí? Vamos a poder desarrollar una comunicación correcta. Porque de ser el caso y el ejemplo que les acabo de poner, simplemente van a tener una comunicación fallida en la cual el receptor no va a comprender el mensaje y obviamente nosotros no vamos a tener la respuesta del receptor que estábamos buscando, ¿no? Es importante que tengan aquí en cuenta que nosotros siempre vamos a tener que organizar las oraciones, los mensajes, a estructurar de forma correcta, a utilizar terminología de comprensión según el nivel del lenguaje y la intención comunicativa y al público al que va a ir dirigido este mensaje, porque si no vamos a tener problemas, ¿sí? Vamos a tener una comunicación inconclusa, vamos a tener una comunicación fallida, ¿sí? Porque aquí, como lo dice en la lámina, un mensaje se puede llegar a malinterpretar, ¿sí? Imagínense, si yo no me expreso de una forma correcta, tal vez Steffi me va a entender al revés y se va a botar de la terraza, ¿no? No, pues. Entonces, en Tampoco es ese- así, le dice. entonces imagínense, ¿sí? Nosotros debemos organizar y estructurar estas oraciones, estos mensajes de una forma clara. ¿Para qué? Para que el receptor pueda comprender nuestro mensaje, para que el receptor pueda entender lo que estamos manifestando. Y con ello vamos a tener una comunicación eficaz, ¿sí? En ese sentido, nosotros vamos
dependiendo de cómo estructuremos nuestro mensaje, vamos a obtener la respuesta que estamos buscando por parte del receptor. Que ya vamos a ver más adelante cuestiones mucho más interesantes, porque el mismo receptor se vuelve emisor de manera posterior, ¿sí? Entonces, es importante que tengan en cuenta que como principios de la comunicación, debemos estructurar bien los mensajes para que tengamos una comunicación completa. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Steffi, me vas a ayudar leyendo hasta el concepto de emisor, ¿ya? Ya, Lixi. En el circuito de comunicación intervienen varios elementos, tales como No, espérate un emisor, ratito, Steffi. receptor. ¿Tiene título o no tiene título esta lámina? Sí, sí, tiene. Ah, ya, tiene. por favor. Disculpe. Elementos, tipos y niveles de la comunicación. En el circuito de la comunicación intervienen varios elementos, tales como emisor, receptor, código, mensaje, canal, contexto, retroalimentación y ruidos. Desarrollaremos el concepto de cada uno de ellos para su mayor comprensión. Emisor. La comunicación es un interminable circuito de interacción. El emisor, persona u organización, es el responsable de codificar el sistema, organizarlo, adecuarlo y vincularlo con la intención comunicativa y lo que quiere transmitir. Es decir, emitir el mensaje, la codificación del sistema de signos, o también llamada lengua natural o lengua 1, se hace necesaria para que el mensaje sea lo más claro posible, ya que tiene que viajar hasta llegar al receptor. Perfecto, gracias, Steffi. ¿Qué es el emisor con el concepto que acaba de leer Steffi? A ver, Es la persona que envía el mensaje. perdón, Jenny, no te escuché bien. Es la persona que envía el mensaje. Ya, perfecto, gracias, Jenny. Algo más, ¿a qué se referirá con esto de lengua natural o lengua 1? En que hay que hablar básicamente con los elementos de la Que es un comunicación, porque si lenguaje habla claro. a nivel técnico no van a entender con otros niveles. Ya, verán que estamos hablando de lengua. El idioma propio de cada uno. Exacto, Danilo, correcto. ¿No es cierto? Es como decir, si yo hablo en chino y me estoy comunicando con Marilyn, ¿me vas a entender, Marilyn? No, ¿No es cierto? Entonces, miren, aquí es importante eso. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta aquí? Que el emisor es la persona, es el responsable, el que está organizando, estructurando. ¿Qué es el sistema? ¿Qué es este sistema de códigos que tenemos? ¿Cuál es el sistema de códigos que nosotros tenemos? A ver, La escritura. ya. Las letras, no, las letras que nos permiten el alfabeto, las que nos permiten a nosotros estructurar las palabras, ¿ya? Entonces el emisor es el encargado de estructurar este sistema de códigos, organizarlo, adecuarlo, y dependiendo obviamente de la intención comunicativa que tengamos nosotros, de lo que querramos llegar a transmitir. Perdón, yo también estaba en la oscuridad y no me dicen nada. Dependiendo del mensaje, lo va a adecuar, lo va a estructurar y va a emitir este mensaje, ¿sí? Obviamente aquí resulta importantísimo que nosotros hablemos la misma lengua, ¿sí o no? Porque si yo escribo un mensaje en alemán y le mando a Isaac, ¿qué va a pasar? No me va a entender, ¿no es cierto? Entonces,
es importante que tengamos en cuenta todos estos factores, ¿sí? Y obviamente, como lo estábamos viendo en los principios de la comunicación, resulta importante que nosotros emitamos un mensaje claro, un mensaje preciso, ¿sí? Un mensaje entendible y comprendible para que el receptor o receptores puedan comprender nuestro mensaje, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo el receptor? Andy. Receptor. El receptor, persona u organización, emplea un rol inverso y proporcional al del emisor, por cuanto es el encargado de codificación, organización y comprensión del mensaje enviado por el emisor. Existen dos clases de receptor, el activo y el pasivo. El pasivo es quien se queda es quien se queda solo en recibir el mensaje, y el activo o perceptor es quien tiene una intervención comunicativa mutua con el emisor. Realiza el proceso de codificación y de nueva codificación para dar su respuesta, transformándose en emisor al producir una retroalimentación. Gracias, Andy, a practicar la lectura, ¿sí? Yo ya luego voy a hacerles algunos talleres de lectura, entonces eso es importante que ustedes ya sepan desarrollarlo de manera correcta. Gracias, Andy. Sí, abogado, es que como estoy en el celular se me hace un poco difícil. Gracias, Andy. Miren, aquí ya tenemos nosotros la conceptualización de receptor. ¿Qué es el receptor? En palabras mucho más prácticas, la persona que recibe el mensaje, ¿no es cierto? Es la persona que va a recibir el mensaje. Obviamente, si nosotros estamos recibiendo el mensaje en este sentido, vamos a ser los encargados de decodificar, ¿sí? Este sistema de símbolos o de sonidos fónicos en esta cuestión también. Vamos a organizar y vamos a comprender el mensaje emitido por el emisor, ¿sí? Entonces, nosotros como receptores recibimos el mensaje, ¿sí? Tenemos dos clases de receptores, el activo y el pasivo. Como ya lo vieron, el pasivo es quien se queda solo en recibir el mensaje, ¿sí? Es como yo les dijera en esta clase, ¿no? Muchachos, tenemos prueba escrita la próxima clase, ¿sí? Y simplemente me escuchan y no me responden absolutamente nada, ¿sí? ¿Qué están haciendo ustedes? Se están convirtiendo en receptores pasivos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no están emitiendo una contestación al mensaje que les he dado, ¿sí? Pero, si yo les digo, a ver, Steffi, ¿quieres que te mande 10 deberes para la próxima clase? Claro que no, le dicen cómo va a creer. Ya, entonces sí se dan cuenta, Steffi ya fue una receptora activa. ¿Por qué? Porque recibió mi mensaje y me dio una contestación, ¿sí? Creo que sí tenemos eso, sí está bastante claro, ¿no? En lo que corresponde al receptor activo y al receptor pasivo, ¿sí? Sí, Sí, entonces eso sí, sí. sí creo que está simple de comprender. Entonces ya tienen ustedes este ejemplo, ¿no? Que les permite a ustedes comprender cuál es la definición de estos dos receptores. Interesante, ¿no? Steffi al recibir mi mensaje era receptora, pero al emitir una contestación se convirtió en ¿qué? Emisora. ¿No es cierto? Entonces, en esa situación también deben tenerlo claro, si ya se percataron de este particular, ¿no? Entonces, para que vayan dándose cuenta de una forma más detallada y más práctica en este sentido. ¿Quién me ayuda leyendo el sistema? A ver, Samirita.
Sistema, lengua natural o lengua. Es la lengua o el idioma que se emplea para que se pueda dar o presentar la comunicación. Si los conformantes de una conversación no manejan el mismo sistema, no existirá comprensión. Es indispensable que entre los dos elementos de la comunicación, emisor, receptor, existan la misma lengua natural. Ya, gracias, amiguito. Un ejemplo de esto. A ver, vamos a ser mucho más prácticos. Un ejemplo de lo que acaba de leer Samerita. A ver. ¿Quién me da un ejemplo del sistema de lengua natural o lengua? A ver, Daya. Por ejemplo, si dos personas no tienen la misma lengua natal o al menos no pueden comprender la lengua del otro, Es correcto, ¿no es imposible que cierto? exista una comunicación. Exactamente, ¿no es cierto? Justo lo que les había manifestado en un ejemplo anteriormente. Si yo, Lice, dime, ahí se hizo el sistema de lengua natural porque usted le entendió lo que ella dijo. perdón. Sí, ¿no es cierto? Entonces, miren, nosotros ya tenemos claro este tema de lengua. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos el mismo sistema de codificación o lengua? ¿Sí? No vamos a comprender el mensaje, ¿sí? Es como lo que pasaba justamente en el mundial que se acabó el día de ayer. ¿Qué va a pasar con la gran mayoría de personas que no hablaban en el idioma que desarrollan como lengua propia en Qatar? No les entendían para nada, ¿no es cierto? Pero aquí ya viene, en cambio, hay una cuestión bastante universal que yo ya les había manifestado. ¿Cómo creen que ustedes que se comunican cuál es la lengua que más usan a nivel mundial? Inglés. Hablando inglés. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, miren, lo que me comentaban en Qatar, o sea, la mayoría de personas, o sea, se comunicaban hablando inglés. Porque eso, como les había puesto ejemplo también en otra clase. Ustedes se van a China y no saben chino, ¿no? Pero hablan inglés y les van a entender. Ustedes no hablan alemán, pero son Alemania, ¿sí? Hablan inglés, les van a comprender. Y así a cualquier parte del mundo, porque al menos la lengua del inglés se ha vuelto en una lengua universal, ¿sí? Y eso sí, también es importante que lo tengamos en cuenta, porque nunca está de más tener esos conocimientos que nos permiten a nosotros también tener una percepción más amplia de la comunicación, incluso a nivel mundial. Perfecto. Vamos, ¿quién me ayuda leyendo el código? A ver. Natalie Quille, por favor. A ver, código. Los sistemas o idiomas manejan un conjunto de reglas propias para su uso. El emisor necesita combinar los fragmentos de los que se componen los sistemas de una manera adecuada para que se comprendan con el receptor. Caso contrario, la comunicación será inútil. Podemos ver que el manejo del código es imprescindible para que funcione el proceso. Pues si un técnico de fútbol emplea un código para enviar un mensaje a sus jugadores, ellos a su vez deben estar familiarizados con el sistema que usa para comprender los instructivos, del mismo modo en que ajedrez, en la marina, entre otros ejemplos. Ya, entonces, ¿cuál viene a ser aquí el código para ustedes? Las señales o
algún Cuando el gesto que árbitro podamos pita. poner. No. ¿El Miren, idioma? o sea, obviamente que el idioma es importante, ¿no? Pero miren, aquí en lo que corresponde y a lo que refiere a códigos, nos está manifestando lo siguiente. Ya, si yo soy astrofísico, ¿sí? Y vengo a darles a ustedes una clase de astrofísica. ¿Qué va a suceder si yo me pongo, yo qué sé, a realizar ejercicios con fórmulas, utilizando terminología muy técnica y científica muy avanzada? ¿Qué es lo que va a suceder? No lo entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Porque no está usando tienen el código. conocimiento en el área que estoy desarrollando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes no manejan la terminología que yo estoy presentando. ¿Por qué? Porque ustedes no conocen los términos, los conceptos de los términos que estoy usando, ¿sí? A esto nos vamos con el código. Entonces, si nosotros vamos a hablar, como les había comentado, ¿no? Aquí también tiene que ver bastante dentro del código uno de los niveles del lenguaje, como es el nivel técnico, científico, en los cuales ya las personas, dependiendo de la preparación, de la especialización sobre cierta materia, sobre cierta área, ellos se van a expresar de una forma diferente, ¿no? En la cual tal vez nosotros que desconozcamos de esa información, que desconozcamos de esa materia, no vamos a entender, ¿sí? Entonces, este código resulta importante para que nosotros tengamos el conocimiento y la comprensión de lo que nos está manifestando, ¿sí? Ahí está más claro, ahí sí me entendieron esto del código. Sí. Perfecto. Vamos con el mensaje. ¿Quién me ayuda leyendo el mensaje? A ver, Denise. Yo, listo. Mensaje. El mensaje es el contenido de la información enviada. Es un conjunto de ideas, experiencias, sentimientos, entre otras cosas que expresa el emisor y que deben estar codificadas de una manera correcta para que el receptor lo pueda entender por medio de decodificación. Son las cosas que decimos o escribimos, dependiendo el canal que usemos. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Miren, aquí ya nos está hablando del contenido del mensaje, que obviamente ustedes ya conocen que nosotros al emitir un mensaje, ¿qué estamos haciendo? Estamos expresándonos, estamos exteriorizando nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sentimientos, ¿sí? Y esto a su vez nos permite, obviamente, estructurar el mensaje que vamos a emitir. Bueno, si nosotros somos quienes estén viendo el mensaje, vamos a estructurarlo y organizarlo de una manera correcta para que sea comprensible para el receptor. También nosotros, si somos receptores, obviamente debemos recibir este mensaje de forma completa, ¿sí? Para poderlo entender. Entonces, el mensaje es importante y es fundamental, porque ustedes ya conocen que sin mensaje, en cambio, no nos pudiéramos comunicar, ¿no es cierto? Así de simple y sencillo. ¿Por qué? Porque el mensaje es el que nos permite a nosotros transmitir este contenido, esta información, estos pensamientos a los demás. Y de igual manera nosotros recibirlos, ¿sí? Vamos con el canal. ¿Quién me ayuda leyendo el canal? A ver, ¿dónde estás? A ver, Marilyn, tú que querías leer, ayúdame, por favor. Ya. El canal es el espacio por donde se transmite el mensaje o información, formando una conexión entre el emisor y el receptor. Una conversación en una cena es un estacionamiento, en un auditorio, se llama también medio.
Pueden sumarse otros ejemplos como las conversaciones por medio de la web, teléfonos y otros artículos electrónicos como el chat, videoconferencias y llamadas por celular. Ya, entonces, ¿qué entienden ustedes por canal? ¿Qué es el canal? Es el Es el espacio espacio por se va a donde se transmitir un transmite el mensaje. mensaje o información. Ya, ¿no es cierto? Gracias, Marilyn. ¿Quién estaba hablando por ahí también que sí me respondiste de forma correcta? ¿Quién era? Yo, Levantarán la mano para verles quién interviene, pues si no, no les veo. Gracias también, está bien tu intervención también, gracias, Marilyn. Entonces, miren, es este espacio, es este lugar, es en donde se desarrolla el canal, es el medio en donde se produce el intercambio de información, ¿sí? Un ejemplo práctico. ¿Ustedes consideran que el canal en este momento es esta videoconferencia? Sí, ¿no es cierto? Es el canal por el que nos estamos comunicando. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el canal, tenemos el mensaje que es la materia que estamos viendo, tenemos el código que es la forma, el contenido del mensaje, tenemos al emisor en este caso que vengo a ser yo, y tenemos los receptores que son ustedes, ¿sí se dan cuenta? Miren, aquí nomás nosotros ya tenemos un claro ejemplo de elementos de la comunicación, ¿sí? Entonces, ya tenemos claro también lo que significa el canal. Perfecto. Vamos a leer el contexto. ¿Quién me ayuda a leer el contexto? A ver. Jenny Guarochico, por favor, contexto. Ya, Inge. Contexto. El contexto es toda la carga referencial, histórica, cultural, temática que describe toda la realidad que se percibe gracias al mensaje. Es un colectivo que envuelve a los interlocutores. No es el lugar, sino la situación comunicativa. Ya, entonces, miren, nosotros dentro del contexto también tenemos lo que refiere a lo que forma parte, de forma parte obvia, ¿sí? Y también es inherente a la comunicación, porque dependiendo nosotros del contexto, vamos a expresarnos y obviamente lo vamos a comprender. Es como en este sentido. Si estamos en clases, ustedes ya saben, si yo les estoy dando clases, ¿no? Y estamos aquí en un aula virtual, y ustedes están viendo Universidad Estatal de Bolívar y ven el contenido en las láminas, saben que estamos en una clase, ¿no es cierto? Y que esta clase forma parte de la preparación académica de ustedes como estudiantes, ¿sí? Entonces eso viene a ser el contexto. Es de igual manera, yo qué sé, les pongo un ejemplo. Si están gritándose dos personas ahí en la calle, ¿qué quiere decir? Que se están peleando, ¿no? Entonces ya nosotros vamos dándonos cuenta del contexto en el cual se está desarrollando y dependiendo de la situación comunicativa que se está llevando a efecto, ¿sí? Retroalimentación, ¿quién me ayuda leyendo? Retroalimentación. A ver, vamos. Lisbeth Micaela, por favor. Hay personas que pasan escondidas en toda la hora. A ver. Retroalimentación. La retroalimentación se produce cuando el receptor es activo y reacciona ante lo que busca la comunicación, una respuesta. Al producirse una respuesta por parte del receptor, este se convierte en emisor, provocando un cambio de rol y demostrando que la comunicación puede ser infinita. Por lógica, ustedes mismos, ¿qué es la retroalimentación? La vuelta del mensaje. Es la comprensión del mensaje que nos permite a nosotros dar una contestación, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es como yo decirles, ¿quieren tener clases de Navidad? ¿Qué van a decir? No, ya ven. No, Entonces, no. si se dan cuenta,
Para que ustedes me hayan dicho que no, ¿qué están haciendo? Están desarrollando y realizando una retroalimentación del mensaje que yo les envié, ¿sí? Esa es la retroalimentación. Y que eso a su vez permite que ustedes puedan emitir una respuesta, ¿sí? Y vamos con los ruidos. A ver, Andy. Ruidos. Los ruidos son todas las cosas que pongan en peligro la comunicación, desde un celular sonando hasta la falta de intención comunicativa por parte de uno de los interlocutores. Siempre que exista algún problema en la comunicación, podemos atribuirlo a los ruidos. Recordemos que no todos son, que no todo ruido es Sonoro, dice, ya. Miren, aquí les voy a poner ejemplos prácticos, porque así para que no me digan que no. ¿Alguna vez ustedes han ido a una discoteca y han conocido a alguna chica o chico y se han puesto a conversar? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Sí. Sí, Ya. pero no en la discoteca. Ya. Haré como que les creo, ¿ya? Ya. ¿Y qué pasa cuando ustedes se ponen a conversar en una discoteca? que por el ruido no se puede conversar bonito, por el ruido de la música. No se entiende, ¿no es cierto? Por Sí. poco se tienen que estar gritando y ni así se pueden comprender. Entonces, miren, aquí vienen estos elementos, vienen a formar parte de estas peculiaridades que no permiten que nosotros emitamos o tengamos una comunicación correcta y adecuada, ¿sí? Como estos ruidos. Yo qué sé, muchas veces también estamos conversando, no sé si a ustedes les ha pasado. Yo siempre lo vemos cuando me voy de viaje, nos parqueamos por ahí a comer y a veces pasan camiones, trailers y buses por la calle y estás hablando y es ¿sí o no? Entonces eso no te impide eso impide comunicarte de una manera correcta porque no entiendes, no escuchas lo que te está mencionando el emisor. Y de igual manera el receptor, si por más que el emisor esté gritándole, si hay mucho ruido no va a comprender, ¿sí? Entonces debemos tenerlo muy en cuenta. Estos vienen a ser los ruidos, son esos problemas que impiden que nosotros desarrollemos una comunicación correcta y adecuada, ¿sí? Entonces, miren, ya con ello ustedes ya tienen una comprensión un poco más específica sobre lo que tiene que ver estos elementos de la comunicación y que de hecho son elementos que nosotros, si no se han percatado, los desarrollamos y los aplicamos de manera cotidiana en nuestras vidas. Todos los días manejamos estos elementos de comunicación, ¿sí o no? ¿No es cierto? Sí, Entonces, miren cómo es el tema, ¿no? Listo, muchachos. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy.